La casa se llenó de amor. Aureliano lo expresó en versos que no tenían principio ni fin. Los escribía en los ásperos pergaminos que le regalaba Melquiades, en las paredes del baño, en la piel de sus brazos, y en todos aparecía Remedios transfigurada. Remedios en el aire soporífero de las 2 de la tarde. Remedios en la callada respiración de las rosas. Remedios en la clepsidra secreta de las polillas. Remedios en el vapor del pan al amanecer. Remedios en todas partes y remedios siempre. Rebeca esperaba el amor a las 4 de la tarde bordando junto a la ventana. Sabía que la mula del correo no llegaba sino cada 15 días, pero ella la esperaba siempre, convencida de que iba a llegar un día cualquiera por equivocación. Sucedió todo lo contrario. Una vez la mula no llegó. En la fecha prevista, y loca de desesperación, Rebeca se levantó a medianoche y comió puñados de tierra en el jardín, con una avidez suicida, llorando de dolor y de furia, masticando lombrices tiernas y astillándose las muelas con los huesos de caracoles. Vomitó hasta el amanecer. Se hundió en un estado de postración febril, perdió la conciencia y su corazón se abrió en un delirio sin pudor. Úrsula, escandalizada, forzó la cerradura del baúl y encontró en el fondo, atadas con cintas color de rosa, las 16 cartas perfumadas y los esqueletos de hojas y pétalos conservados en libros antiguos y las mariposas disecadas que al tocarlas se convirtieron en polvo. Aureliano fue el único capaz de comprender tanta desolación. Esa tarde, mientras Úrsula trataba de rescatar a Rebeca del manglar del delirio, él fue con Magnífico Bisbal y Genireldo Márquez a la tienda de Catarino. El establecimiento había sido ensanchado con una galería de cuartos de madera, donde vivían mujeres solas, olorosas a flores muertas. Un conjunto de acordeón y tambores que ejecutaba las canciones de Francisco el Hombre, que desde hacía varios años no había desaparecido de Macondo. Los tres amigos bebieron guarapo fermentado. Magnífico y Gerineldo, contemporáneos de Aureliano, pero más diestros en las cosas del mundo, bebían metódicamente con las mujeres sentadas en las piernas. Una de ellas, marchita y con la dentadura orificada, le hizo a Aureliano una caricia estremecedora. Él la rechazó. Había descubierto que mientras más bebía, más se acordaba de Remedios. Pero soportaba mejor la tortura de su recuerdo. No supo en qué momento empezó a flotar. Vio a sus amigos y a las mujeres navegando en una reverberación radiante sin peso ni volumen, diciendo palabras que no salían de sus labios y haciendo señales misteriosas que no correspondían con sus gestos. Catarino le puso una mano en la espalda y le dijo: «Van a ser las 11». Aureliano volvió la cabeza. Vio el enorme rostro desfigurado, con una flor de fieltro en la oreja, y entonces perdió la memoria, como en los tiempos del olvido, y la volvió a recobrar en una madrugada ajena y en un cuarto que le era completamente extraño, donde estaba Pilar Ternera, en combinación descalza, desgreñada, alumbrándolo con una lámpara y pasmada de incredulidad. «¡Aureliano!». Aureliano se afirmó en los pies y levantó la cabeza. Ignoraba cómo había llegado hasta ahí, pero sabía cuál era el propósito, porque lo llevaba escondido desde la infancia en un estanco inviolable del corazón. «Vengo a dormir con usted», le dijo. Tenía la ropa embadurnada de fango y de vómito. Pilar Ternera, que entonces vivía solamente con sus 2 hijos menores, no le hizo ninguna pregunta. Lo llevó a la cama. Le limpió la cara con un estropajo húmedo, le quitó la ropa y luego se desnudó por completo. Y bajó el mosquitero para que no la vieran sus hijos si se despertaban. Se había cansado de esperar al hombre que se quedó, a los hombres que se fueron, a los incontables hombres que erraron el camino de su casa confundidos por la incertidumbre de las barajas. En la espera se le había agrietado la piel, se le habían vaciado los senos, se le habían apagado el rescoldo del corazón. Buscó a Aureliano en la oscuridad, le puso la mano en el vientre y lo besó en el cuello con una ternura maternal. «Mi pobre niñito», murmuró. Aureliano se estremeció, con una destreza reposada sin el menor tropiezo. Dejó atrás los acantilados del dolor
y encontró a Remedios convertida en un pantano sin horizontes, olorosa a animal crudo y a ropa recién planchada. Cuando salió a flote estaba llorando. Primero fueron unos sollozos involuntarios y entrecortados. Después se vació en un manantial desatado, sintiendo que algo tumefacto y doloroso se le había reventado en su interior. Ella esperó, rascándole la cabeza con la yema de los dedos, hasta que su cuerpo se desocupó de la materia oscura que no lo dejaba vivir. Entonces Pilar Ternera le preguntó: ¿quién es? Y Aureliano se lo dijo. Ella soltó la risa que en otro tiempo espantaba a las palomas y que ahora ni siquiera despertaba a los niños. Tendrás que acabar de criarla, se burló. Pero debajo de la burla encontró a Aureliano un remanso de comprensión. Cuando abandonó el cuarto, dejando ahí no solo la incertidumbre de su virilidad, sino también el peso amargo que durante meses soportó en el corazón, Pilar Ternera le había hecho una promesa espontánea. «Voy a hablar con la niña», le dijo, «y vas a ver que te la sirvo en bandeja». Cumplió, pero en un mal momento, porque la casa había perdido la paz de otros días. Al descubrir la pasión de Rebeca, que no fue posible mantener en secreto a causa de sus gritos, Amaranta sufrió un acceso de calenturas. También ella padecía la espina del amor solitario. Encerrada en el baño se desahogaba del tormento de una pasión sin esperanzas, escribiendo cartas febriles que se conformaba con esconder en el fondo del baúl. Úrsula apenas si se dio abasto para atender a las dos enfermas. No consiguió, en prolongados e insidiosos interrogatorios, averiguar las causas de la postración de Amaranta. Por último, en otro instante de inspiración, abrió la cerradura del baúl y encontró las cartas atadas con cintas de color rosa, hinchadas de azucenas frescas y todavía húmedas de lágrimas, dirigidas y nunca enviadas a Prieto Crespi. Llorando de furia, maldijo la hora en que se le ocurrió comprar la pianola, prohibió las clases de bordado y decretó una especie de luto sin muerto, que había de prolongarse hasta que las hijas desistieran de sus esperanzas. Fue inútil la intervención de José Arcadio Buendía, que había rectificado su primera impresión sobre Pietro Crespi y admiraba su habilidad para el manejo de las máquinas musicales. De modo que cuando Pilar Ternera le dijo a Aureliano que Remedios estaba decidida a casarse, él comprendió que la noticia acabaría de atribular a sus padres, pero le hizo frente a la situación. Convocados a la sala de visita para una entrevista formal, José Arcadio Buendía y Úrsula escucharon impávidos la declaración de su hijo. Al conocer el nombre de la novia, sin embargo, José Arcadio Buendía enrojeció de indignación. «El amor es una peste», tronó. «Habiendo tantas muchachas bonitas y decentes, ¿lo único que se te ocurre es casarte con la hija del enemigo?» Pero Úrsula estuvo de acuerdo con la elección. Confesó su afecto hacia las 7 hermanas Moscote, por su hermosura, su laboriosidad, su recato y su buena educación, y celebró el acierto de su hijo. Vencido por el entusiasmo de su mujer, José Arcadio Buendía puso entonces una condición. Rebeca, que era la correspondida, se casaría con Pietro Crespi. Úrsula llevaría a Amaranta en un viaje a la capital de la provincia, cuando tuviera tiempo, para que el contacto con gente distinta la aliviara de su desilusión. Rebeca recobró la salud tan pronto como se enteró del acuerdo, y escribió a su novio una carta jubilosa que sometió a la aprobación de sus padres, y puso al correo sin servirse de intermediarios. Amaranta fingió aceptar la decisión, y poco a poco se restableció de las calenturas, pero se prometió a sí misma que Rebeca se casaría solamente pasando por encima de su cadáver. El sábado siguiente, José Arcadio Buendía se puso su traje de paño oscuro, el cuello de celuloide y las botas de gamuza que había estrenado la noche de la fiesta, y fue a pedir la mano de Remedios Moscote. El corregidor y su esposa lo recibieron al mismo tiempo complacidos y conturbados, porque ignoraban el propósito de la visita imprevista. Luego creyeron que él había confundido el nombre de la pretendida. Para disipar el error, la madre despertó a Remedios y la llevó en brazos a la sala, todavía atarantada de sueño. Le preguntaron si en verdad estaba decidida a casarse, y ella contestó lloriqueando que solamente quería que la dejaran dormir. José Arcadio Buendía, comprendiendo el desconcierto de los Moscote, fue a aclarar las cosas con Aureliano. Cuando regresó,
Los esposos Moscote se habían vestido con ropa formal, habían cambiado la posición de los muebles y puesto flores nuevas en los floreros, y lo esperaban en compañía de sus hijas mayores. Agobiado por la ingratitud de la ocasión y por la molestia del cuello duro, José Arcadio Buendía confirmó que en efecto, Remedios era la elegida. «Esto no tiene sentido», dijo consternado don Apolinar Moscote. «Tenemos 6 hijas más, todas solteras y en edad de merecer, que estarían encantadas de ser las esposas dignísimas de caballeros serios y trabajadores como su hijo. Y Aurelito pone sus hijos precisamente en la única que todavía se orina en la cama». Su esposa, una mujer bien conservada, de párpados y ademanes afligidos, le reprochó su incorrección. Cuando terminaron de tomar el batido de frutas, habían aceptado complacidos la decisión de Aureliano, solo que la señora Moscote suplicaba el favor de hablar a solas con Úrsula. Intrigada, protestando de que la enredaran en asuntos de hombres, pero en realidad intimidada por la emoción, Úrsula fue a visitarla al día siguiente. Media hora después regresó con la noticia de que Remedios era impúber. Aureliano no lo consideró como un tropiezo grave. Había esperado tanto que podía esperar cuanto fuera necesario, hasta que la novia estuviera en edad de concebir. La armonía recobrada solo fue interrumpida por la muerte de Melquiades. Aunque era un acontecimiento previsible, no lo fueron las circunstancias. Pocos meses después de su regreso, se había operado en él un proceso de envejecimiento tan apresurado y crítico que pronto se le tuvo por uno de esos bisabuelos inútiles que deambulaban como sombras por los dormitorios, arrastrando los pies, recordando mejores tiempos en voz alta, y de quienes nadie se ocupa, ni nadie se acuerda en realidad, hasta el día en que aparecen muertos en la cama. Al principio, José Arcadio Buendía lo secundaba en sus tareas, entusiasmado con la novedad de la daguerrotipia y las predicciones de Nostradamus, pero poco a poco lo fue abandonando a su soledad, porque cada vez se les hacía más difícil la comunicación. Estaba perdiendo la vista y el oído, parecía confundir a los interlocutores con personas que conoció en épocas remotas de la humanidad y contestaba a las preguntas con un intrincado baturillo de idiomas. Caminaba tanteando el aire, aunque se movía por entre las cosas con una fluidez inexplicable, como si estuviera dotado de un instinto de orientación fundado en presentimientos inmediatos. Un día olvidó ponerse la dentadura postiza, que dejaba de noche en un vaso de agua junto a la cama, y no se la volvió a poner. Cuando Úrsula dispuso la ampliación de la casa, le hizo construir un cuarto especial, contiguo al taller de Aureliano, lejos de los ruidos y el trajín domésticos, con una ventana inundada de luz y un instante donde ella misma ordenó los libros, casi deshechos por el polvo y las polillas, y los quebradizos papeles apretados de signos indescifrables, y el vaso con la dentadura postiza donde habían prendido unas plantitas acuáticas de minúsculas flores amarillas. El nuevo lugar pareció agradar a Melquiades, porque no volvió a vérsele ni siquiera en el comedor. Solo iba al taller de Aureliano, donde pasaba horas y horas garabateando su literatura enigmática en los pergaminos que llevó consigo y que parecían fabricados en una materia árida que se resquebrajaba como hojaldres. Allí tomaba los alimentos, que Visitación le llevaba 2 veces al día. Aunque en los últimos tiempos perdió el apetito y solo se alimentaba de legumbres. Pronto adquirió el aspecto de desamparo propio de los vegetarianos. La piel se le cubrió de un musgo tierno, semejante al que prosperaba en el chaleco anacrónico, que no se quitó jamás, y su respiración exhaló un tufo de animal dormido. Aureliano terminó por olvidarse de él, absorto en la redacción de sus versos, pero en cierta ocasión creyó entender algo de lo que le decían sus bordoneantes monólogos y le prestó atención. En realidad, lo único que pudo aislar en las parrafadas pedregosas fue el insistente martilleo de la palabra equinoccio, 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 y el nombre de Alexander von Humboldt. Arcadio se aproximó un poco más a él, cuando empezó a ayudar a Aureliano en la platería. Melquiades correspondió a aquel esfuerzo de comunicación, soltando a veces frases en castellano que tenían muy poco que ver con la realidad. Una tarde, sin embargo, pareció iluminado por una emoción repentina. Años después, frente al pelotón de fusilamiento, Arcadio había de acordarse del temblor con que Melquiades le hizo escuchar varias páginas de su escritura impenetrable, que por supuesto no entendió,
pero que al ser leídas en voz alta parecían encíclicas cantadas. Luego sonrió por primera vez en mucho tiempo y dijo en castellano: «Cuando me muera, quemen mercurio durante 3 días en mi cuarto». Arcadio se lo contó a José Arcadio Buendía, y este trató de obtener información más explícita, pero solo consiguió una respuesta: «He alcanzado la inmortalidad». Cuando la respiración de Melquíades empezó a oler, Arcadio lo llevó a bañarse al río los jueves en la mañana. Pareció mejorar. Se desnudaba y se metía en el agua junto con los muchachos, y su misterioso sentido de orientación le permitía eludir los sitios profundos y peligrosos. «Somos del agua», dijo en cierta ocasión. Así pasó mucho tiempo sin que nadie lo viera en la casa, salvo la noche en que hizo un conmovedor esfuerzo por componer la pianola, y cuando iba al río con Arcadio, llevando bajo el brazo la totuma y la bola de jabón decoroso envueltas en una toalla. Un jueves, antes de que lo llamaran para ir al río, Aureliano le oyó decir: «He muerto de fiebre en los médanos de Singapur». Ese día se metió en el agua por un mal camino, y no lo encontraron hasta la mañana siguiente, varios kilómetros más abajo, varado en un recodo luminoso y con un gallinazo solitario parado en el vientre. Contra las escandalizadas protestas de Úrsula, que lo lloró con más dolor que a su propio padre, José Arcadio Buendía se opuso a que lo enterraran. «Es inmortal», dijo, y él mismo reveló la fórmula de su resurrección. Revivió el olvidado Atanor y puso a hervir un caldero de mercurio junto al cadáver que poco a poco se iba llenando de burbujas azules. Don Apolinar Moscote se atrevió a recordarle que un ahogado insepulto era un peligro para la salud pública. «Nada de eso, puesto que está vivo», fue la réplica de José Arcadio Buendía, que completó las 72 horas de sahumerios mercuriales, cuando ya el cadáver empezaba a reventarse en una floración lívida, cuyos silbidos tenues impregnaron la casa de un vapor pestilente. Solo entonces permitió que lo enterraran, pero no de cualquier modo, sino con los honores reservados para el más grande benefactor de Macondo. Fue el primer entierro, y el más concurrido que se vio en el pueblo, superado apenas un siglo después por el carnaval funerario de la Mamá Grande. Lo sepultaron en una tumba erigida en el centro del terreno que destinaron para el cementerio, con una lápida donde quedó escrito lo único que se supo de él: Melquíades. Le hicieron sus 9 noches de velorio. En el tumulto que se reunía en el patio a tomar café, contar chistes y jugar barajas, Amaranta encontró una ocasión de confesarle su amor a Pietro Crespi, que pocas semanas antes había formalizado su compromiso con Rebeca y estaba instalando un almacén de instrumentos músicos y juguetes de cuerda, en el mismo sector donde vegetaban los árabes que en otro tiempo cambiaban baratijas por guacamayas y que la gente conocía como la calle de los turcos. El italiano, cuya cabeza cubierta de rizos charolados suscitaba en las mujeres una irreprimible necesidad de suspirar, trató a Amaranta como a una chiquilla capriciosa, a quien no valía la pena tomar demasiado en serio. «Tengo un hermano menor», le dijo, «va a venir a ayudarme en la tienda». Amaranta se sintió humillada y le dijo a Pietro Crespi con un rencor virulento que estaba dispuesta a impedir la boda de su hermana, aunque tuviera que atravesar en la puerta su propio cadáver. Se impresionó tanto el italiano con el dramatismo de la amenaza que no resistió la tentación de comentarla con Rebeca. Fue así como el viaje de Amaranta, siempre aplazado por las preocupaciones de Úrsula, se arregló en menos de una semana. Amaranta no opuso resistencia, pero cuando le dio a Rebeca el beso de despedida le susurró al oído: «No te hagas ilusiones. Aunque me lleven al fin del mundo, encontraré la manera de impedir que te cases, así tenga que matarte». Con la ausencia de Úrsula, con la presencia invisible de Melquíades, que continuaba su deambular sigiloso por los cuartos, la casa pareció enorme y vacía. Rebeca había quedado a cargo del orden doméstico, mientras la india se ocupaba de la panadería. Al anochecer, cuando llegaba Pietro Crespi precedido de un fresco hálito de espliego y llevando siempre un juguete de regalo, su novia le recibía la visita en la sala principal, con puertas y ventanas abiertas, para estar a salvo de toda suspicacia. Era una precaución innecesaria, porque el italiano había demostrado ser tan respetuoso que ni siquiera tomaba la mano de la mujer que sería su esposa antes de un año.
Aquellas visitas fueron llenando la casa de juguetes prodigiosos. Las bailarinas de cuerda, las cajas de música, los monos acróbatas, los caballos trotadores, los payasos tamborileros, la rica y asombrosa fauna mecánica que llevaba Pietro Crespi, disiparon la aflicción de José Arcadio Buendía por la muerte de Melquiades y lo transportaron de nuevo a sus antiguos tiempos de alquimista. Vivía entonces en un paraíso de animales destripados, de mecanismos deshechos, tratando de perfeccionarlos con un sistema de movimiento continuo, fundado en los principios del péndulo. Aureliano, por su parte, había descuidado el taller para enseñar a leer y escribir a la pequeña Remedios. Al principio, la niña prefería sus muñecas al hombre que llegaba todas las tardes y que era el culpable de que la separaran de sus juegos para bañarla y vestirla y sentarla en la sala a recibir la visita. Pero la paciencia y la devoción de Aureliano terminaron por seducirla, hasta el punto que pasaban muchas horas con él, estudiando el sentido de las letras y dibujando en un cuaderno con lápices de colores, casitas con vacas en los corrales y soles redondos con rayos amarillos que se ocultaban detrás de las lomas. Rebeca solo era infeliz con la amenaza de Amaranta. Conocía el carácter de su hermana, la altivez de su espíritu, y la asustaba la virulencia de su rencor. Pasaba horas enteras chupándose el dedo en el baño, aferrándose a un agotador esfuerzo de voluntad para no comer tierra. En busca de un alivio a la zozobra, llamó a Pilar Ternera para que le leyera El Porvenir. Después de un sartal de imprecisiones convencionales, Pilar Ternera pronosticó: «No serás feliz mientras tus padres permanezcan insepultos». Rebeca se estremeció. Como en el recuerdo de un sueño, se vio a sí misma entrando en la casa, y muy niña, con el baúl y el mecedorcito de madera, y un talego cuyo contenido no conoció jamás. Se acordó de un caballero calvo, vestido de lino y con el cuello de la camisa cerrado con un botón de oro, que nada tenía que ver con el rey de copas. Se acordó de una mujer muy joven y muy bella, de manos tibias y perfumadas, que nada tenían en común con las manos reumáticas de la sota de oros, y que le ponía flores en el cabello para sacarla a pasear en la tarde por un pueblo de calles verdes. «No entiendo», dijo. Pilar Ternera pareció desconcertada. «Yo tampoco, pero eso es lo que dicen las cartas». Rebeca quedó tan preocupada con el enigma que se lo contó a José Arcadio Buendía, y éste la reprendió por dar créditos a pronósticos de barajas, pero se dio a la silenciosa tarea de registrar armarios y baúles, remover muebles y voltear camas y entablados, buscando el talego de huesos. Recordaba no haberlo visto desde los tiempos de la reconstrucción. Llamó en secreto a los albañiles, y uno de ellos reveló que había emparedado el talego en algún dormitorio porque le estorbaba para trabajar. Después de varios días de auscultaciones, con la oreja pegada a las paredes, percibieron el cloc, cloc profundo. Perforaron el muro y allí estaban los huesos en el talego intacto. Ese mismo día los sepultaron en una tumba sin lápida, improvisada junto a la tumba de Melquiades, y José Arcadio Buendía regresó a la casa liberado de una carga que por un momento le pesó tanto en la conciencia como el recuerdo de Prudencio Aguilar. Al pasar por la cocina, le dio un beso en la frente a Rebeca. «Quítate esas malas ideas de la cabeza, hija», le dijo. «Serás feliz».